Seguimos adelante con una gala llena de pasión y talento, dos cualidades que encarna a la perfección el siguiente premiado. ¿És així, Yolanda? Sí, així és. El següent premiat és en Sicus Carbonell, el conegut cantant rumber que segueix fent història. De fet, té l'honor de ser el primer cantant gitano de rumba catalana que va gravar un disc íntegrament en català. Cantant, músic, director de cinema i activista, va fundar la banda Sabor de Gràcia amb 25 anys de trajectòria. Gràcies per l'alegria i el ritme que portes i que ens has regalat durant tants anys i que segueixes compartint amb nosaltres. Sicus recibe la mención especial de la Riet por su implicación en la integración del pueblo gitano, tanto a nivel personal como desde el asociacionismo, presidiendo la Asociación Profesional de Autores y Creadores de la Rumba Catalana, y por llevar también el arte y el mestizaje cultural por bandera a numerosos países del mundo. Avui també tindrem la sort d'escoltar-lo, així que prepareu-vos per gaudir, però primer el lliurament. Pugen a l'escenari el senyor Ángel Juárez, president de la Riet, i el diputat al Congrés per En Comú Podem, el senyor Ismael Cortés. Recull el premi en Sicus Carbonell. Bueno, bona nit, buenas noches a todos. La verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí como gitano catalán que soy y recoger este premio, este reconocimiento. La verdad que en más de 28 años que llevo como profesional en el mundo de la música, los cuales 26 casi al frente de Sabor de Gracia, es mi primer premio y me hace, la verdad, mucha ilusión. Doy las gracias a la Fundación Maraterra, Ángel Juárez, por este reconocimiento, por pensar en mi persona. Y les diré algo, miren, los gitanos catalanes llegamos a Perpiñá cuando era Cataluña, concretamente en 1415. Llevamos aquí más de 6 siglos y aún hay un gran desconocimiento del pueblo gitano, el gitano de tipología catalán, el cual soy uno de ellos. Yo no he sufrido racismo de primera mano, pero sí he sufrido racismo de doble moral. Ese racismo de que, qué guapos son los gitanos, qué bien que cantan la rumba, qué morenitos, pero yo no quiero ninguno en la escalera. Yo no quiero que una hija mía se case con un gitano o un hijo mío con una gitana. ¿Saben por qué pasa esto? Miren, les explicaré brevemente una anécdota. Hay una historia bíblica en la cual un pobre hombre, viaja de Jerusalén a Jericó y en el camino es asaltado por unos ladrones. Le pegan tal paliza que lo dejan allí tirado en el suelo, medio muerto. Pasa gente, se lo mira y lo dan por muerto. Pasa un sacerdote y lo da por muerto. Pasa un levita y en la distancia lo da por muerto. Pero un samaritano se acerca y se cerciona que ese hombre está vivo. Lo coge, lo carga en su carro, lo lleva a un mesonero, lo cura las heridas y ese hombre vive gracias a ese samaritano. Les digo algo, desde lejos las cosas no son iguales que de cerca. Desde la distancia puede y acostumbra a distorsionar la realidad. Y por eso desde la distancia podemos juzgar y decir cosas inciertas de diferentes culturas, porque nuestra mira está totalmente distorsionada, como ese sacerdote, como ese levita que se lo miraban a lo lejos y lo daban por muerto. Por eso, si queremos hablar y dar una opinión de una cultura, hay que acercarse a esa cultura
valorar las cosas buenas y las cosas malas que hay en esa cultura, porque no hay ninguna cultura perfecta. Pero sí que aprovecho y os animo para no juzgar a ninguna cultura, a ninguna raza, por el color de una piel, por su orientación sexual, y a tratar con igualdad, con respeto, tolerancia y solidaridad a todo el mundo. En esta vida solo vivimos una vida, no vivimos tres. No tenemos un contrato firmado que vamos a llegar a los 90 años. Podemos partir en cualquier momento. Por eso vamos a hacer de este mundo un mundo mejor, más sostenible, respetando la naturaleza, los animales, todo lo bueno que Dios ha creado en esta tierra y, sobre todo, los seres humanos. Y ya acabo, porque me estoy pasando de tiempo. Este premio no hubiera sido posible si no es por Dios. Yo sin Dios no estaría aquí, pero tengo que agradecer especialmente a un gitano del barrio de Gracia que me enseñó mi cultura gitana, que me enseñó unos valores, una educación, que me compró mi primera guitarra cuando yo tenía 6 años, que me hizo sacar el título de mediador social y que fue el mejor mediador social del pueblo gitano en Cataluña. Era mi abuelo, l'oncle Manel, del barrio de Gracia, Creu de Sant Jordi, medalla d'or de la ciutat de Barcelona. A él le dedico este premio y, como decía mi abuelo, en nuestro idioma, Sastipeng Tajli, que quiere decir salud y libertad en el idioma del pueblo gitano. Muchas gracias y que Dios les bendiga mucho.